buenos días, señores televidentes. Les doy la cordial bienvenida a un nuevo programa, El Juez Escucha. Programa semanal en el que el Poder Judicial llega a la comunidad tratando de establecer o acortar líneas, estrechando de esta manera la comunicación hacia la comunidad. Ello dentro de políticas públicas impartidas en las cuales el Poder Judicial se ha trazado. Es así como a través de diferentes medios, como es el portal del Poder Judicial, medios de información, revistas jurídicas emitidas por el Poder Judicial y espacios televisivos como es uno de ellos, el Juez Escucha, que ha sido creado este espacio para ustedes por esta Corte Superior de Justicia, en la que tenemos cada semana invitados quienes son los gestores de este cambio de esta institución y explican de alguna manera cuál es el quehacer jurisdiccional, la actividad que realizan y cómo se dan a entender a la población los derechos que deben ser ejercitados. Este fortalecimiento se va acortando y dando a entender a cada una de las personas las diferentes actividades que ellos pueden recurrir al Poder Judicial a ejercer una tutela jurisdiccional efectiva. Además, de otro lado, se exponen los servicios que el Poder Judicial tiene y atiende a la población, dando a conocer de alguna manera, de forma transparente y eficaz, la labor que desarrollan los magistrados. Es así como una comunicación efectiva a través de los medios masivos significa o denota una posibilidad de nuestra institución Poder Judicial poder llegar a ustedes y brindarles de alguna manera la ayuda y el conocimiento que corresponden a los justiciables. En este caso vamos a tratar de una manera muy simple poder exponerles a ustedes ese lenguaje de comunicación que es tan importante, a efecto de no permitir en muchas oportunidades alguna información que llegue tergiversada a ustedes o de manera inadecuada. Tenemos como invitada en esta oportunidad a una magistrada de carrera en el ámbito civil, se desempeña como integrante de la tercera sala civil, la doctora Lili Yap Unchon, a quien la tendremos luego de unos breves comerciales. Para quienes nos sintonizan en este momento, les damos a conocer que tenemos como invitada a la doctora Lili Rosario Yap Unchon de Lora, quien es magistrada integrante de la tercera sala civil de la Corte Superior de Justicia y de Libertad. Le damos una cordial bienvenida, doctora, muchas gracias por estar en este programa y felizmente de tenerla en esta oportunidad. Bien, muchas gracias Liliana por la invitación y estoy aquí presente a fin de poder llegar a los televidentes y explicarles de alguna forma en un lenguaje claro y sencillo de lo que vamos a hablar hoy día respecto de la función, de la misión que tiene el Poder Judicial. Gracias. Quisiéramos dar a entender a los televidentes, hacer conocer cuál es el criterio que los jueces tienen para poder transmitir sus decisiones judiciales. Bueno, en una concepción tradicional, el juez siempre ha tratado de dictar resoluciones muchas veces extensas, con párrafos farragosos o un lenguaje críptico o no entendible por la población, un lenguaje elevadamente técnico, ¿no? Pero hoy en día que nos encontramos en un Estado constitucional de derecho, en los cuales se deben respetar derechos fundamentales, como el derecho al debido proceso, la población, sobre todo las poblaciones que tienen una situación especial, como los que están en prisión, como las víctimas de violencia, niños, inmigrantes, personas que no hablan el idioma español, el que se usa en casi todo nuestro territorio, pero hay algunos que hablan el quechua u otros dialectos, no pueden comprender efectivamente lo que el Poder Judicial dicta a través de su resolución. Y es que estamos formados en una concepción en la que el derecho
debe transmitirse en forma demasiado técnica en la que no podemos ser entendidos. Eso implica que el Poder Judicial tenga una baja aceptabilidad también. Claro. El lenguaje viene a constituir un lazo o un nexo, ¿no? Entre la comunicación es importante para poder saber cuál es el contenido de lo que solicitaste en su momento a esa institución, el servicio que te da, si es eficaz o no, y poder ser medido, ¿no? En ese caso, las personas, al no comprender esa respuesta, entonces eso incrementa este tema de no ser aceptada nuestros fallos judiciales, ¿no? En efecto, la comunicación, si se tiene como eficaz, se logra el consenso a quien está dirigida, la comunicación judicial permite que los fallos, las decisiones de los jueces sean entendidos y sean ejecutados. De lo contrario, no hay una legitimidad. Puede haber una legalidad en la resolución, pero no es legítima porque el consenso, lo que se envía a través de la resolución, es una pretensión de validez de quien nos recepciona. En este caso es justiciable, porque los jueces debemos emitir las resoluciones para aquellas personas que están en el conflicto, que buscan una resolución de su conflicto. Sin embargo, el lenguaje tan técnico parece estar dirigido solamente a los abogados o al órgano superior, o a tratar de establecer a través de la resolución cuánto conocimiento tenemos del tema. Sin embargo, muchas veces las citas o la jurisprudencia que se aplica en cada resolución no son acordes al caso concreto que se deba desarrollar. Palabras que son latinismos, también se muy utilizan, usados, ¿no? Por supuesto. Efectivamente. Entonces, debido a ello es que esas resoluciones que son un tanto técnicas, pues la falta de conocimiento permite a veces hacer observaciones, tal vez que están fuera del contexto, y de ello aprovechan a veces grupos o medios de comunicación para poder exponer en muchas oportunidades la idea luego de un juicio determinado o de un caso determinado, poder dar pautas sobre una posición tomada, ¿no? Bueno, una comunicación judicial eficaz permite el debido proceso en cuanto permite impugnar la resolución de manera que es comprendida. Asimismo, también otras personas que son ajenas al litigio también pueden tomar conocimientos, en este caso los medios de comunicación pueden tomar conocimiento de la resolución y poder también ser entendido. Diversos filósofos del derecho a través del tiempo han venido esbozando teorías de la argumentación en las cuales han tratado de desarrollar pautas para que éstas se vengan mejorando, ¿no? O sea, desde Bieber, McCormick, la teoría Perelman, Turmi y la teoría de Manuel Atienza, todos ellos son filósofos que tratan de mejorar el razonamiento jurídico de los jueces. Y nosotros somos los que tenemos que estudiar esas teorías para poder mejorar nuestra comunicación judicial. No tendría que ser un juez, un filósofo tampoco, pero sí conocer estas teorías de manera que con las pautas que ahí se presentan podamos mejorar la comunicación. Esta última teoría de Manuel Atienza, por ejemplo, es la teoría de argumentación que se enmarca dentro de un Estado constitucional. En ella tiene tres concepciones, ¿no? La concepción formal, la sustancial, que se refiere a las normas. Estas dos primeras concepciones se refieren a la validez de la argumentación, a la validez de nuestros razonamientos, digamos, al razonamiento en solitario del juez. Pero este razonamiento donde se incluye la interpretación, la ponderación, el razonamiento lógico, todo este razonamiento en solitario, individual, trasciende a través de la concepción pragmática. Cómo expresar lo que hemos desarrollado al interno y en solitario. Cómo expresarlo, cómo decirlo de tal manera que hoy en día que tenemos muy en práctica la comunicación oral de resoluciones y también la escrita, la oral en el proceso penal y laboral, cómo decirlo de tal forma que aquel razonamiento que tuvo toda la rigurosidad técnica para poder llegar a él y dar una resolución justa, pueda ser expresado. Entonces la concepción pragmática de Atienza
nos establece que, si bien es una teoría, pero en este caso se refiere a la práctica de llegar al consenso, de poder expresar en un lenguaje claro y sencillo al justiciable, a quien busca esa resolución. ¿Va a poder de alguna manera terminar ese trabajo? Porque diríamos, el último eslabón que tendría que realizar en este caso el impartidor de justicia sería el fruto de esa investigación a través de una comunicación clara y sencilla, ¿cierto? Así es, ese razonamiento jurídico, que es una parte muy importante y que se refiere a las dos primeras concepciones de Atienza, no tendrían un final exacto o bueno si no se cumple con la concepción pragmática. Y es que no son ajenas tampoco estas tres concepciones. La validez del razonamiento en la concepción formal y sustancial tiene como colofón que se reproduzca a través de la pragmática. O sea, todas tienen que ir juntas. Pero la pretensión de validez que se manda en la concepción pragmática utilizando el lenguaje es la que, digamos, corona toda aquella teoría de argumentación que nosotros tanto estudiamos, sin embargo que se debe hacer práctica por medio del lenguaje oral o escrito. ¿Podríamos decir nosotros que el lenguaje ciudadano, en buena cuenta, es una práctica transparente? Y fundamentalmente analizaremos en el próximo bloque cuáles son los resultados positivos que van a aportar a la impartición de justicia, ¿sí? Con esto y mucho más regresamos en el siguiente bloque y esperamos estar con ustedes, con nuestra invitada. Tenemos como invitada esta mañana a la doctora Emilia Punchón de Lora, con quien venimos conversando el tema referido al lenguaje ciudadano. ¿Qué cosa constituye el lenguaje ciudadano y cuál es la relación de la obligación que tenemos los servidores públicos para dar a conocer a la colectividad la función que asigna el Estado y como representantes del quehacer, en este caso los magistrados, el quehacer jurisdiccional? ¿De qué manera damos la respuesta ante el servicio que hacemos? Doctora, quisiera por favor que indique a los televidentes la idea o cómo se puede comprender esa institución. Bueno, lenguaje ciudadano es un término nuevo para nosotros, sin embargo en otras legislaciones, y hablo de legislaciones porque hay normas jurídicas al respecto, como en Canadá, España, México, Colombia, nuestro más cercano país, en donde todos los organismos gubernamentales usan un lenguaje ciudadano para poder acercarse más a la población y poder ser entendido. Por ejemplo, en Canadá, a nivel de normas, se han cambiado muchas de ellas y en la redacción, a fin de utilizar un lenguaje más claro, más sencillo, de manera que el ciudadano pueda entenderlas. Y eso obliga no solamente a los miembros del Poder Judicial, sino a todos los miembros de la administración pública, que son servidores públicos, y que como tienen esa función de servir, deban utilizar ese lenguaje. Hay muchos textos, manuales, que se refieren al uso de este lenguaje y se le da al ciudadano porque se entiende como persona sujeto de deberes, pero también de derechos. Y uno de sus derechos establecido en la Constitución es el derecho al debido proceso, tratándose del lenguaje ciudadano adaptable al Poder Judicial. El derecho al debido proceso, en su vertiente de derecho continente y derecho contenido, mantiene dentro de él, y es la tesis que propongo, que la única manera de que se haga efectivo el derecho al debido proceso, que es constitucional, es a través de la expedición de resoluciones en un lenguaje ciudadano, claro, sencillo y directo, sin que impida su rigor técnico. En la sentencia ya de Juliana Yamoja, que explica el Tribunal Constitucional, establece que hay falta o vulneración al debido proceso por una incoherencia narrativa en la sentencia. Es por eso que se anula
se deja sin efecto ese proceso de habeas corpus, a través del proceso de habeas corpus, la sentencia penal que había condenado, porque había incoherencia narrativa, aparte de otras vulneraciones de derechos fundamentales como indebida motivación, entre otros. También se habla de la incoherencia narrativa como una de las violaciones al debido proceso. Perfecto, pero ese lenguaje ciudadano aplicable en el Poder Judicial antes es una actitud que podría mostrar una actitud abierta, en primer orden por los magistrados, ¿no? La voluntad de querer acercarse a la comunidad, pero solamente podría hacerse a través de la expedición de sentencias claras y comprensibles, o también a través de otros medios que el Poder Judicial podría utilizar. Bueno, en este nuevo sistema penal, ¿no?, con el principio de oralidad, en el proceso laboral nuevo, sería interesante que en las propias audiencias orales también se utilice un lenguaje más plano, ¿no?, de manera que puedan ser entendidos los jueces. A través de resoluciones escritas, en donde hay un mayor esmero en la producción de resolución, también debe utilizarse un lenguaje sencillo. Eso no indica que impida su rigor técnico. Ahora, yo he tomado algunas opiniones de magistrados y que me indican que es una cuestión de estilo, pero no solo es una cuestión de estilo, va más allá de eso. El Poder Judicial es una institución autónoma cuya finalidad es impartir justicia, predictible, transparente, y en esa forma de poder cumplir ese objetivo estratégico del Poder Judicial y de acceso a la justicia para todos, debemos estar en sintonía todos los magistrados para poder dictar resoluciones que sean comprendidas y que generen el consenso de la población, que entiendan y puedan ser ejecutadas. Y ese sería uno de los ejes para que las personas puedan comprender, porque vemos nosotros en los medios de comunicación a diario críticas muchas veces a fallos, y como usted decía en el bloque anterior, se da cumplimiento a la legalidad, ¿no? Pero de alguna manera la legitimidad, ¿dónde está o de qué manera podríamos nosotros establecer ello si las personas no comprenden las razones con las cuales el juez ha podido determinar ante un determinado caso un fallo? De ahí la importancia, pues, de la comunicación judicial eficaz, ¿no? La manera como el juez se expresa, cómo se dirige, el juez cómo se comunica, es realmente importante. Ya desde antaño ya se ha hecho estudios. Habermas, por ejemplo, habla de una racionalidad comunicativa, es decir, explicar las razones y buscar un consenso del auditorio, ¿no? Esto es con Toulmin y Perelman de igual forma, ¿no? O sea, el juez no solo razona en solitario, repito, se expresa a través de sus resoluciones, orales o escritas. Y si no es entendido, menos va a ser, digamos, sus resoluciones van a ser cumplidas, Esto ¿no? creemos que más que una posición de los magistrados, inclusive podría tratarse de una obligación como servidores públicos, ¿no? Fundamentalmente una obligación, porque están dentro de una institución en la cual ya ellos se convierten como parte de una política de transparencia. O sea, transparencia no solo significa el estar uno realizando un determinado acto, como se refería hace un momento, dentro del ámbito legal, sino transparencia es también dar a conocer. Entonces, estaría faltándose, en todo caso, ante una obligación que tendríamos como servidores y funcionarios públicos. Efectivamente, si aceptamos la tesis que una comunicación eficaz de la resolución judicial o una comunicación judicial efectiva forma parte del contenido del debido proceso, aquel juez que no cumple con esta exigencia estaría vulnerando un derecho fundamental y, por lo tanto, cometiendo una de las faltas que se establece en la carrera judicial. Mire, el Consejo Nacional de la Magistratura es un precedente vinculante administrativo que obliga al juez
en la resolución 120 de este año, que es un precedente vinculante, menciona que se dejen los magistrados de estar emitiendo resoluciones extensas con citas que no vienen al caso y que utilicen un lenguaje claro y sencillo. Ya un organismo que es el que evalúa resoluciones para efecto de la evaluación, de la ratificación o para efecto del ascenso o del ingreso a la carrera judicial, nos exige a través de este precedente obligatorio que utilicemos ese lenguaje que pueda ser comprendido por el ciudadano. Y en esta resolución, que tiene carácter de obligatoria, se establecen ciertas pautas para los jueces de grado inferior, para los órganos colegiados, que se expresan a través también de la resolución, pero como órganos en forma plural, ¿no? En forma colegiada. También las especificaciones que se debe considerar el agravio, los fundamentos del juez de primera instancia, el petitorio que se hace a través del recurso de apelación, que es el que delimita el recurso, y la resolución debe contener todo esto, pero en lenguaje claro y sencillo, de manera que sea entendido por el justiciable a quién va dirigido, o sea, que se tenga en claro que la resolución va dirigida al justiciable, a quien solicitó que se le resuelva el conflicto. En todo caso, porque son los justiciables quienes recurren a solicitar el servicio, y el servicio que brindamos es un servicio de justicia. Esto tiene injerencia, es un factor determinante dentro de la impartición de justicia, y como tal también consideramos que la población, al entender cuál es el resultado de los fallos, va a poder comprender de alguna manera y alcanzar la legitimidad de nuestra institución y por tanto contribuir con la preservación de la paz social como institución del Estado, uno de los poderes del Estado peruano. ¿Bien? Es que ese es el objetivo estratégico del Poder Judicial, el acceso a la justicia para todos. Bien. Estamos nosotros andando en ello, los magistrados tenemos como indicadores los precedentes vinculantes que nos dan órganos como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, y es así, de esta manera en que las cosas estamos tratando de cambiar de alguna manera con nuestras resoluciones y siempre con el fin que hemos anunciado. Doctora, ha sido importantísimo haber podido conversar con usted esta mañana, fundamentalmente explicar a la población cómo es que se están tomando en la actualidad estos criterios, tratando de rescatar y fundamentalmente cumplir el acercamiento del Poder Judicial hacia la comunidad. Muchas gracias, esperamos tener un nuevo programa para poder conversar un poco más. El tiempo es oro, la televisión, y agradecemos a ustedes. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Los esperamos nuevamente la próxima semana en un nuevo programa en el cual podemos tratar temas como el día de hoy tan importantes. Esperamos tener la comunicación de ustedes para tener en este set a invitados y nuevos temas a tratar. Con ustedes hasta la próxima semana.